Oye, país, buenas noches. Buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, para conversar sobre los temas noticiosos. Iniciamos la tercera semana, no, la segunda semana, tercera semana, vamos a ponerlo ahí, segunda semana y media del mes de marzo, medio de la invasión rusa a Chechenia, en medio de esta escalada de agresión a una nación, a un país más pequeño, con menos recursos, con menos poderío militar, y lo que está ocurriendo en esa parte del mundo pone al país, al mundo en tensión, y pone al país, a nosotros, en una situación incómoda económicamente, porque los coletazos de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, en el este de Europa, está afectando seriamente los precios del petróleo y de las materias primas, principalmente de los alimentos. Y nosotros estamos, por eso yo lo digo y lo califico como una economía de guerra. Estamos en tiempos en que tenemos que tomar decisiones firmes y muy claras en favor de evitar consecuencias mayores de las que estamos sufriendo a consecuencia de esa guerra, de la que nosotros no somos ni arientes ni parientes, pero sí sufrientes. Así es. Falleció en la madrugada de este lunes el economista Frédéric Hermann Sadet. Frédéric Hermann Sadet es un depurado profesor, estudioso de la economía en República Dominicana, catedrático, estuvo en diferentes escenarios. Fue uno de los fundadores de Funglode, la fundación del presidente Leonel Fernández, y fue su director ejecutivo durante 5 años, entre 2004 y 2009. Es un hombre, no es un hombre polémico, nunca fue polémico, siempre fue un hombre muy de la academia, muy centrado en el análisis, en las realidades del mundo de la economía. Sus artículos, publicaba frecuentemente, eran muy directos a la situación del momento, a dar consejos y a evaluar situaciones y poner sobre la mesa evidentes soluciones. Frédéric Hermann Sadet falleció a consecuencia de COVID. El COVID no lo mató. Él tenía una serie de dolencias que venía sufriendo, y el ser afectado por el COVID tuvo un buen tiempo recluido. Eso le provocó una mayor disminución de su capacidad de resistencia orgánica y finalmente perdió la batalla. Muchos economistas y gente que conocieron a Frédéric Hermann Sadet lamentan hoy su fallecimiento. Paz a sus restos. Hoy, el Partido de la Liberación Dominicana celebró una reunión de su comité político. De 45 miembros, 40 estaban presentes, no estuvieron presentes ni Juan Ariel Jiménez, ni Julio César Valentín, ni Armando García, ni Gonzalo Castillo, ni Lucía Medina. Presentaron excusas para la reunión de hoy. En esa reunión, uno de los puntos centrales, además de poner en contexto las posiciones del partido de cara al desarrollo de los acontecimientos en República Dominicana, fue la sustitución de Rafael Paz como miembro del comité político por la señora Maribel Acosta, que es una vieja militante del partido y que fungió como vicesecretaria general, o secretaria de la Secretaría General, por un tiempo. Rafael Paz renunció, y renunció de una forma sorpresiva para mucha gente la semana pasada, y fue primero fruto de un rumor y de muchas cosas, y después finalmente él lo publicó oficialmente sobre la base de que la cúpula
del partido se había convertido en una cúpula impermeable donde no se volvía, donde las raíces propias del PLD se habían distanciado de la realidad de quienes lo dirigen en este momento, y hizo críticas muy duras y que por eso tomó esa decisión. La división de Rafael Paz fue motivo de muchas situaciones porque Rafael Paz es una persona de la entera confianza, pariente, alguien le dice que es casi como un hijo de Charlie Mariotti, que es el secretario general del PLD. Indagando, conversando por ahí, ¿qué pudo haber pasado? Yo le escribí a Rafael Paz en el momento en que ocurrió para preguntarle sobre una versión que había oído, y para que ustedes vean, este mismo lunes fue que me respondió, sí, así fue. Simplemente yo no le escribí, sino le pregunté si era cierto su dimisión y que quería preguntar, así fue, simplemente me respondió 8, 9, 10 días después de que haya tomado la decisión. Pero yo seguí indagando porque Rafael Paz no tiene la única verdad. Entonces yo me puse a indagar qué está pasando, y una de las cosas que me contaron es que entre Danilo Medina y Rafael Paz había un disgusto, principalmente de Danilo Medina con Rafael Paz. Y Danilo Medina es el presidente del partido, fue el presidente de la República 12 años y un hombre de la estructura del PLD desde muchos años. Y Rafael Paz entró al comité político hace muy poco tiempo. O sea, no es de esa cúpula política. Y tuvo un ascenso meteórico que lo llevó incluso a la candidatura por la senaduría de la capital, no viniendo de la estructura política propia del PLD, sino que entró al PLD. O sea, Rafael Paz viene del sector privado, del CONET, fue el director ejecutivo del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Consejo, ¿cómo se llama? Consejo Nacional de la empresa privada. Antes era Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Fue el director ejecutivo muchos años y salió para meterse en el gobierno en una posición que le dio el presidente Danilo Medina, director de competitividad, y de ahí pasó a las lides políticas. Se dice y se cuenta que Danilo Medina estaría muy enojado con Rafael Paz en torno a las declaraciones de Rafael Paz sobre el tema del FOMPER, porque como ejecutivo del CONEP era integrante del consejo del FOMPER. Y en el FOMPER hay acusados, está intervenido judicialmente, acusado 2 personas de la máxima cercanía del presidente Danilo Medina, que son el señor Fernando Rosa, que era su director, y una hermana del presidente, que era la segunda del FOMPER. Están acusados con medidas de coerción, uno en prisión, señor Rosa, cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses, y la hermana del presidente con arresto domiciliario, prisión domiciliaria, después que se le redujera se le variara la medida de coerción, que fue inicialmente prisión preventiva también. Como es lógico, en toda la indagatoria se ha hablado, la autoridad del Ministerio Público ha conversado con diferentes estamentos que tienen que ver con el manejo del FOMPER, y se dice que parece que las informaciones que habría aportado Rafael Paz no fueron de la satisfacción o la complacencia del presidente Danilo Medina, y que por eso hubo un choque bastante duro y un enojo del presidente Medina con Rafael Paz, que lo había acorralado y lo había llevado a esta decisión finalmente de presentar su renuncia del comité político del PLD, llegar al comité político del PLD.
llegar a la cúpula de una estructura política, la principal estructura política de la oposición en República Dominicana y en la pelea para el proceso electoral venidero. Desembrólleme usted el trompo. El tema es que ya, inmediatamente, muerto el rey, puesto el rey. Renunció, eso no le dieron largas. Renunció y nombraron otro miembro del comité político, inmediatamente. En este caso, la señora Maribel Acosta. No de amplio conocimiento en las lides políticas, quizás a lo interno del partido, en algunos sectores se le conozca, pero no tiene una prestancia política nacional y llega al máximo nivel de dirección de un partido como el PLD en sustitución de Rafael Paz, quien llegó a esa posición también de una forma que mucha gente se quedó con la boca abierta, aunque Rafael Paz era un hombre conocido en el país por su desarrollo en el mundo privado, principalmente en la cúpula del CONEP, y después como funcionario público en pro competencia, pero no, o pro competitividad, pero no en las lides políticas puramente. Así las cosas. El caso FM sigue dando de qué hablar, sigue dando complicaciones y sigue dando complicaciones. Este es el caso de Santiago, donde se han incautado una serie de millonarias propiedades y dinero que se asegura de una gran red de lavado de dinero, que viene atado a un caso de $4 millones que se incautó dentro de unas bocinas hace unos años y que parece que venían dándole seguimiento y seguimiento hasta que han desempolvado esto, pero con unas ramificaciones inmediatas que tienen que ver con el caso de aquel señor Miki López y sus hijos, y incluso mencionada a su esposa, que es diputado del PRM, este señor Miki López y sus hijos, que son empresarios de La Vega, empresarios muy ricos de La Vega, y que han sido relacionados con temas de narcotráfico, han sido relacionados y mencionados con temas de lavado de dinero y todo esto. Pero también en el expediente se menciona a la exdiputada Ascona de la Cruz, una exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana de Santiago, que, según el expediente, movió mucho dinero sin poder justificar. Algo así es que plantea. Esto es un caso grande e importante que, así como el caso Larva, así como el caso Discovery, son casos que no tienen que ver con el tema corrupción directamente, pero que involucra mucha gente que está cerca de políticos y sectores del poder y todo esto. Pues son casos grandes en la que tiene intervención directa incluso la autoridad norteamericana, porque hay delitos que se han cometido dentro de ese aparato, dentro de esas redes, que tienen que ver con asuntos relacionados en el territorio de los Estados Unidos. Se dice que este caso estaba siendo, el caso Discovery, por ejemplo, estaban agentes del FBI manejando las investigaciones y ayudando en el proceso de arrestos y de confiscación o resguardo de bienes en lo que procede la investigación. De eso se trata, señores. Son temas de, yo diría que de alta política, de alta delincuencia, pero que son casos grandes. Y estos casos grandes vienen a unirse a los casos grandes que está trabajando la Procuraduría General de la República en el entorno de casos de corrupción y forman un gran aparato de persecución del delito en procura
de hacer justicia. Vamos a ver cómo esto va evolucionando, porque estos casos podrían dilatar otros procesos, y se habla de algunos casos que están pendientes, que ya se han mencionado, que están en proceso de investigación. El tema de la Cámara de Cuentas anterior, el tema de la CDEE, que se depositó una querella. Hay otros temas que están pendientes, que están ahí dándole vuelta, de otros exfuncionarios investigados, que se dice que andan expedientes casi conclusos. De todo esto se habla. De todo esto se habla. Y esto viene a ser parte y significa, lógicamente, que hay una atención de la autoridad judicial de represión del Estado, en el caso de la Procuraduría, que eso es lo que es, sobre un conjunto de situaciones. La vida continúa, y continúa en medio de este trance de la economía, pero este tipo de cosas no están quedando al margen según lo que estamos viendo, porque aquí nosotros, no que sufrimos, pero sí tenemos siempre la percepción de que viene un episodio, viene un hecho y tapa otro, y las cosas como que se van dejando a veces de lado, pero parece que estos temas de la justicia no están quedando de lado. ¿Qué veremos en los próximos días? No sé. Lo que sí vemos en estos días es las tensiones que genera el tema de la economía. Ya vimos lo que pasó el viernes. El gobierno asumió 1.300 y tantos millones de pesos para evitar traspasar pura y simplemente los incrementos que sufrió el precio del petróleo, que se convierte en combustible que llega al consumidor. Vimos como el Aftur, que es la gasolina de avión, subió 39 pesos y tantos el galón, y como el querosén subió 46 pesos y tantos el galón. Las alzas más grandes y espectaculares que ha sufrido en una semana ninguno de los combustibles derivados del petróleo. Eso pudiera ser un indicativo, si el gobierno asumió 1.347 millones de pesos en el subsidio para evitar traspasarlo al consumidor, cuáles hubiesen sido los niveles de aumentos de las gasolinas, del diésel y del GLP. Sálvenos Dios. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana notificó este lunes 57 nuevos contagios de COVID-19, 90 menos que los 147 registrados en la víspera. Detalló que en el país hay 318 casos activos y que 572.006 personas se han recuperado de la enfermedad. El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley a través del cual el gobierno busca reducir el costo de los alimentos que constituyen un componente básico para la alimentación de la familia dominicana, en respuesta al alza de los precios de productos y servicios a nivel mundial por efectos de la pandemia desde el 2020 y por las repercusiones que ocasiona el conflicto surgido entre la Federación Rusa y Ucrania. Con la finalidad de procurar nichos que trasciendan en la economía del país para garantizar la estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica por el impacto de la inflación externa, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, manifestó que República Dominicana gestiona traer mediante acuerdos hidrocarburos desde Argentina, nación que tiene zonas muy ricas en petróleo y granos. De acuerdo a datos suministrados por la directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, decenas de miles de beneficiarios del programa social de ayuda gubernamental de la Presidencia de la República, Supérate, no han cobrado sus respectivos subsidios debido a la suplantación o clonación
de por lo menos 30.000 tarjetas en la región sur y la provincia Santo Domingo durante el mes de febrero. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hace varias semanas, un par de semanas, conversamos con Julián Roa sobre el tema de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Eso no es una guerra de Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania. Y recuerdo que Julián planteaba que es una guerra o una situación que no es atípica, sino de una confrontación que en un momento determinado se veía venir, quizás no en la magnitud que estamos viviendo, pero sí que se veía venir un conflicto incluso de Rusia con algunos de sus fronteras, de sus exmiembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esto como que se ha ido de las manos, se ha dilatado más tiempo, se habla de muchos muertos, se habla de... No se sabe todavía dónde va a llegar esto. Y hubo hasta unos ataques cerca de la frontera con Polonia. Y los chinos están negociando para bajar las tensiones. Y los Estados Unidos se están metiendo en la parte diplomática. O sea, todavía hay como muchos entretelones en esta agresión rusa a Ucrania. Yo le llamo así y no pido que mi invitado le llame así necesariamente. Él sabrá cómo cataloga esto que está ocurriendo en la parte este de Europa. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias a usted. Y dijimos que íbamos a seguir hablando de este tema. Claro. Y entonces, en este punto en que estamos, ¿qué es lo que se ve venir? Bueno, lo primero es coincidir con usted. Es una invasión rusa a Ucrania, innegablemente. Sí. Es un país grande contra un país pequeño. Recuerde que Ucrania es más pequeño que Argentina, inclusive. Es un territorio grande, pero no comparado con ese monstruo que es la Federación Rusa. No, y el poderío y el militar. poder militar, sobre todo. Claro. Aunque es un poder del el mundo, un poder de Guerra Fría, pero comparado con esa pequeña nación es un verdadero poder. Encima de eso no hay una unidad ucranina, en el sentido de que todos sus habitantes rechacen completamente esa ocupación rusa, esa invasión rusa. Recuerde que el este de Ucrania, la zona del Donbass, como yo le llamo, la región del Donbass, se han producido 2 secesiones, o por lo menos se intentan separar de Ucrania, que es Donetsk, que ha declarado una república, y Luján. Y por supuesto algo que ya pasó en el 2013, que fue el caso de Crimea. el plebiscito, el referéndum que hizo los ciudadanos de Crimea, y han pasado a formar parte de la Federación Rusa. Entonces, en este punto, Kiev sigue rodeada, sigue la oleada de personas saliendo de Ucrania, en un éxodo masivo, cada vez más con situaciones más tristes y más espeluznantes, pero también se habla de muchos muertos, se habla de una economía de guerra devastada, por así decirlo, la de Ucrania. ¿Qué tú ves que debe pasar en los próximos días, en las próximas semanas? La salida a esta guerra, porque es una guerra,
claro, una guerra asimétrica, desigual, tiene que ser la negociación obligatoriamente. Yo tengo la impresión de que Rusia está buscando una especie de salvoconducto, de que alguien le ofrezca algo. Porque la verdad es que desde la caída del muro de Berlín o de aquella famosa perestroika, de la eliminación de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese desmembramiento trajo como consecuencia una disminución del poder en Rusia, sobre todo el poder cercano a Europa, más que en el Asia. En el Asia ha habido, aunque hay regímenes independientes, pero siguen más cercanos a Moscú que el caso de Europa. Los países cercanos a Europa han volteado la cara, o siempre la tuvieron en Europa. A partir de la Revolución Rusa, y más que de la Revolución Rusa, de los años 40, fueron invadidos por esa Federación Rusa. El caso de los países del Báltico, Lituania, Letonia, Estonia, son de raza blanca, como se dice, son occidentales. Caucásicos. Bueno, son caucásicos, sí. Son finlandeses, son muy, muy del norte. Y el caso de Ucrania, cercana a Polonia, por supuesto, aunque son eslavos, son una gran mayoría, pero tienen una visión más hacia Europa que hacia Moscú. Sí. En todo caso. Significa que Rusia, la Federación Rusa, que aunque se ha quedado con un territorio más grande del mundo, lo cierto es que no era esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ha ido perdiendo poder, no solamente militar, sino poder político sobre todo. Y por supuesto, la Unión Europea y los Estados Unidos Occidente han también intervenido en otros aspectos. ¿Cuál ha sido? Es meter un caballo de Troya dentro de sus países, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, y la propia Unión Europea. La mayoría de los países del norte que eran parte del Pacto de Varsovia hoy son miembros de la Unión Europea. Sí. Y muchos de ellos son miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, 8 de esos países que hacen frontera con Rusia. Significa que el caso de Ucrania, el caso de Georgia, que fueron solicitudes que se hicieron alrededor del 2013, prácticamente cercaría, en términos de poder militar, al territorio de la Federación Rusa. Creo que eso es imposible evitarlo, es un asunto de tiempo, número uno. Y me parece que la reacción de Rusia ha sido una reacción de Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fría. Sí, de guerra caliente. La idea de una intervención militar no va a resolver el tema de las aspiraciones de muchos de esos estados. La intervención china en este caso. China, este lunes hubo conversaciones entre el asesor de seguridad del presidente Joe Biden con un alto miembro del Politburó chino, buscando que China se esté tranquila, que China no se meta, que China lo calcule bien para que las cosas vayan más suaves, para ver si se llega a algo, o qué están buscando ellos. China va a ser el ganador comercial de esta guerra, innegablemente. De hecho, las exportaciones de China hacia Rusia se han equiparado más o menos, porque las exportaciones rusas hacia China siempre han sido mayores en el sentido de tanto del petróleo como del carbón. El mayor suplidor de petróleo y de carbón de China es Rusia. Y ahora, por supuesto, ha variado la dirección en el sentido de que China está supliéndolo todo con este tema de la guerra. Pero Occidente no se puede dar el lujo de que China intervenga en la parte militar. De hecho, en esta semana, parte de lo que forma parte de la Unión Europea han dicho, incluyendo Estados Unidos, su secretario de Estado Blinken ha dicho que China estaba dispuesta a prestar armamento a Rusia. Sí, dice que los chinos inmediatamente dijeron, es una información farsa, es un chisme. Pero dicen que Rusia se lo solicitó. Ahora, que ellos estuvieran dispuestos a hacerlo o que lo hayan hecho es otra cosa. La idea es que la noticia salió primero. Sí, claro. Por lo tanto, ya han tenido a decir que no, que en ningún momento han pensado en algo parecido. Y creo que es lo mejor, al fin y al cabo. Porque la verdad es que aunque estamos pensando en negociación, estamos en un punto de riesgo. No sé si usted recuerda los incidentes de la Primera Guerra Mundial. Un ciudadano mató al famoso archiduque de Sarajevo. Y por ahí se fue todo. Lo mató, por cierto, un eslavo, un serbio eslavo. Y de ahí vino toda la conflagración mundial. Ahora podría, claro que no estamos incitando a eso, pero es una posibilidad realmente. Si Polonia, que lo había planteado,
o los países del Báltico como Moldovia asisten militarmente a Ucrania, puede desestabilizar la región en la parte militar. Sacarla, que la guerra no solamente se quede en Ucrania, sino que pueda irse a otra frontera. Y eso obligaría necesariamente a la OTAN a aplicar el famoso artículo 5. Claro, claro. Están locos porque alguien le pisa un callo. Es una situación difícil, aunque esta semana, hay que decirlo, en esta cuarta ronda de negociación entre Ucrania y Rusia, parece que hay cierto aire de llegar a acuerdo. Hay cierta sensación. Rusia ha dicho que Ucrania está más abierta, que los planteamientos que hace son más razonables. Y Ucrania ha dicho que Rusia ha dejado de dictar ultimátum y cosas así. Pero siguen los combates. Así es. O sea, eso no ha cesado. No, claro que no. Eso me recuerda las negociaciones de Kissinger en París. Claro. Y las bombas en Hiroshima. Las bombas en Vietnam. Sí, claro. Negociar en París. Sí, negociar en París. En el libro de diplomacia lo relata muy bien, muy claramente. Así es. Cómo conversaban y tomaban té y vino, y entonces allá las bombas estallando. Un acuerdo importante de esta semana ha sido la autorización de los corredores humanitarios. Pero estaban autorizados inicialmente pero se ampliaron. Okay. Sobre todo hacia el oeste, hacia la zona de Polonia. Y algo importante fue la resolución emitida por Naciones Unidas. Una resolución que no se emitía de los años 80. 143 votos, apenas 6 en contra. No es una resolución vinculante, pero le piden a Rusia que termine la agresión a Ucrania. Los términos diplomáticos, sobre todo de Naciones Unidas, son muy estrictos. Y habla de agresión. Es muy duro. Es muy duro, sí. Claro. Solamente 6 países votaron a favor de Rusia, incluyendo a Rusia. Incluyendo a Rusia, claro. Estamos hablando de Vietnam, de Corea del Norte, estamos hablando de Rusia, Bielorrusia y 2 países más que no recuerdo, Siria y... Irán. No. Tanto Irán como Venezuela prefirieron retirarse de la reunión, de la asamblea. Hablando de Venezuela, el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela en una coyuntura como esta ha dado mucho de qué hablar. Claro. Ha dado mucho de qué hablar porque la gente no entiende, así a grosso modo, a pluma fácil, no entiende cómo Estados Unidos, que ha sido un duro crítico de la política de Venezuela, de Maduro, de los militares, del régimen, al extremo de apoyar un gobierno interno, provisional, el de Juan Guaidó, de buenas a primeras habrá conversaciones en el entorno de esta guerra, claro. siendo Venezuela un aliado de Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, las negociaciones de Inglaterra con Alemania fueron extremadamente torpes, hay que decirlo. De hecho, pues de ahí surge el liderazgo de un miembro de la Cámara de los Comunes llamado Winston Churchill. Y el antecesor de Churchill tenía una frase que luego Estados Unidos la ha tomado para ella. Decía, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses. Estados Unidos dice, Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses. Y en este caso el petróleo venezolano tiene 2 vías. Número 1, evita que pueda ir a suplir parte de algunos de los suplidores rusos, número 1. Y número 2, podría ser una fuente de abastecimiento para Estados Unidos o para los aliados europeos. O actúa en favor de los aliados o sencillamente lo neutraliza. Y claro, al Venezuela le conviene un acercamiento con Estados Unidos, claro. Sobre todo al gobierno. Recuérdese que la mayor empresa de distribución de petróleo venezolana está en los Estados Unidos, sí, claro. Que es la Citgo. Significa que Venezuela podrá pelearse en el ámbito político, pero en el ámbito económico tiene que buscar algún tipo de arreglo. Entonces está diciendo, vamos a dejar este pleito de muchachos a un lado. Por eso Venezuela, y vamos a hablar con los pantalones largos. Por eso se retira de la resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General. No es casual que se haya retirado y no haya actuado en favor de Rusia, que hay que decirlo, ha sido su gran aliado en materia militar. Claro. La mayoría del armamento venezolano
de primera generación es armamento ruso. Bueno, Sí. la parte económica, yo creo que es la parte que más está afectando al mundo y que podía provocar la intervención más directa, no en el aspecto militar, pero sí en el aspecto económico, de presiones, en los organismos internacionales, en cuanto a la misma zona geográfica, es quizás lo más trascendente que está sufriendo Europa y gran parte del mundo, incluyendo República Dominicana en este caso. No, innegablemente el tema del precio de los carburantes, de los hidrocarburos. No solamente es petróleo, es gas natural, es carbón, es todo. Todo se ha disparado hacia arriba, todo eso es commodity. Pero hay que estar claro en algo. La Federación Rusa no resiste ese tipo de sanción un largo tiempo. Rusia es una sociedad capitalista. Del comunismo queda nada más el recuerdo, Sí. hay que decirlo. Y el recuerdo para tratar de que la gente no vuelva a él, nos guste o no. Esa es la realidad. Y Putin es un representante de esa clase burguesa rusa, sobre todo rusa. Estamos hablando de la Federación Rusa. Esta sanción incluye a todos los grandes millonarios que existen en Rusia. No pueden hacer un cheque al día de hoy, no pueden pasar una tarjeta de crédito en ningún lado, pero tienen todas sus cuentas bancarias embargadas por todo Occidente. Sus negocios se le van a la quiebra. O sea que posiblemente la crisis, que no necesariamente tiene que ser mañana, tomará un tiempo más. Pero la crisis va hacia Putin, va hacia ir a lo interno, no solamente a lo externo. Posiblemente a lo externo no sea tan grande como la crisis interna que lo vaya a tener. Y eso se va a traducir en represión, que tendrá sus efectos a corto tiempo. Pero a largo plazo tiene que haber una sustitución, innegablemente. Entonces eso está mellando la osadía de Putin, claro. Está mellando su liderazgo que fue tomando en los años anteriores. Recuérdese que Putin es un miembro de la KGB. Es el encargado de la KGB en Alemania democrática, como se llamaba, en Alemania Oriental. Alemania Oriental. Berlín. República Democrática de Alemania. De Alemania. Así se llamaba. Que era todo lo contrario a la República Federal. Sí. Ese encargado de la estación de la KGB termina en Moscú y termina aliado a esa transición del socialismo. Termina siendo alcalde de Moscú y termina defendiendo todo el desprestigio de lo que quedaba del comunismo ruso. Termina apoyando inclusive a Boris Yeltsin, y termina dándole apoyo prácticamente a todo el que estaba acusado de corrupción. Se impuso en el poder y después él terminó siendo el gran perseguidor de muchos de ellos. Sí. Significa que él sabe jugar con la naturaleza humana y con el poder. Dicen algunos analistas que es un hombre que no muestra sentimiento. Su rostro no muestra ningún tipo de emoción. Ni se ríe. Que él inclina ligeramente un hombro. El hombro izquierdo lo inclina ligeramente, que es un signo de miedo, de temor. Pero es lo más que han podido sacar, descifrar de la personalidad de Vladimir Putin. Muy frío, una persona totalmente frío. Pero no tiene ningún tipo de miramiento para actuar. Recuerden cuando un grupo de chechenos, buscando la independencia de Chechenia, tomaron el parlamento ruso, la Dumas, como ellos le llaman. Él no quiso sacarlo, ni negociar con ellos. Con su legislador interno, con su parlamentario, terminó bombardeando el parlamento. Fueron los azerbaiyanos, al final, los chechenos, que terminaron pidiendo que lo dejara salir. Sí. O sea, es un hombre sumamente que no tiene esas emociones. Es un riesgo, hasta ahora se ha manejado bien, pero podría caer en cualquier tipo de exceso, en todo caso. Lo que uno ve es muy solitario a Putin en su entorno cada vez que se presenta de una manera pública. Y pareciera ser un solitario. ¿Es así, Julián? Bueno, él ha ido perdiendo poder interno. Esta crisis es una crisis política, no es económica, no es militar. Es algo que él no lo va a poder impedir. Él puede retrasarlo, como lo retrasó en el 2013. Recuérdense que la solicitud de Ucrania y de Georgia
para formar parte de la Unión Europea son del 2013, fundamentalmente. Y la crisis logró calmarse, pero tarde o temprano esos países, por un tema de autodeterminación de los pueblos, terminarán decidiendo qué quieren hacer. Yo me hubiera quedado con la estrategia anterior a él. ¿Cuál era? No invadir Ucrania y seguir generando lo que él ha generado en el Donbass. Una secesión y un descontento. Eso le iba a minar, en cierto modo, la fuerza al presidente Zelensky. Pero una invasión ha unificado a parte de los ucranianos en torno a su gobierno, que no sabe nada qué hacer también. Que es un señor que lo único que sabe hacer es un actor de cine, usted lo sabía, ¿no, verdad? Hizo una serie de 3 películas. Y de ahí, por cierto, siendo presidente, haciendo el papel de presidente de la República. Y entonces lo elige el pueblo ucraniano. ¿Qué va a pasar realmente? Yo creo que la guerra dura un tiempo más. No creo que los acuerdos vayan a llegarse mañana. Y necesariamente va a mellar y a debilitar el poder político y militar de Vladimir Putin en Rusia. Es un asunto de tiempo. Quizás el esquema que usó para Crimea hubiese tenido más sentido. Sí, porque fueron los ciudadanos de Crimea quienes tomaron la decisión del referéndum. Igualmente en la zona del Donbass, Donetsk y Lugansk, fueron ellos que decidieron. Claro que eran soldados rusos. Claro. Todos los supuestos milicianos eran soldados rusos. Todo se sabe, inclusive se le condecoró en Rusia por esas acciones. Pero ya la invasión es otro nivel, necesariamente. Sí. Ya ha escalado a un punto que el retroceso es más complicado. Pero el llegar va a ser fácil, el salir es lo complicado. Sí, por eso ¿Qué van a hacer? Va a ser muy difícil. Se le ha pedido al presidente anterior que asumiera el cargo y él ha dicho que no. Recuérdese que el presidente anterior, ¿cómo se llamaba? Caramba. Bueno, fue el que solicitó entrar a la Unión Europea. Y cuando Moscú le jaló la soga, entonces prefirió renunciar e irse. Sí. Yanukovych, presidente Yanukovych. Quisieron volver a ponerlo y no han podido, esa es la verdad. Ya es muy complicado echar para atrás. Incluso, hay un actor que no hemos mencionado que ha jugado el papel importante, que es Turquía. Recuerde que Turquía quiso ser miembro de la Unión Europea. Si no hubiera ganado como ganó en Turquía, es el ala que llevaba a Turquía hacia la islamización, hacia convertir a Turquía en un Estado islámico, posiblemente formara parte de la Unión Europea, pero la Unión Europea no podía darse el lujo de que uno de sus estados fuera islámico, cuando ya han tenido toda la crisis con las corrientes islámicas en todo el continente. Pero Turquía, en este apoyo, en este caso, a una solución, juega un papel en términos de política internacional importante. Y geográficamente también. Por supuesto, la entrada del Bósforo. Sí, es una parte geográfica muy importante. Claro que sí. ¿Qué veremos en los próximos días? Nuevas negociaciones. Claro. El papel de Estados Unidos parece más diplomático, pero con los Estados Unidos a veces nunca se sabe. Y son los que están pronosticando las cosas que se van a hacer con más acierto. Hablaron de la invasión, hablaron de la posición de China, y ellos han ido jugando con cada uno de esas fichas del tablero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue senador por muchos años. Casi 25 años. De la Comisión de Relaciones Exteriores. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. No es un aprendiz en política internacional, claro, ni en manejo del poder. Claro que no. Fundamentalmente. Por eso el mismo Obama lo usó mucho para este tipo de negociaciones. Posiblemente si hubiera tenido al presidente anterior, Donald Trump, quizás Putin lo piensa 2 veces, por un tema de inexperiencia o de hormonas, vamos a llamarle así, de ímpetu. Y posiblemente algo que yo he dicho, si la canciller alemana fuera Angela Merkel, hubiera buscado una solución, fundamentalmente. Es la otra cosa. Ahora Putin necesita una especie de garantía. Ya no de garantía de que esos estados no van a entrar a la OTAN, sino de salvar su honra, salvar su nombre. ¿Cómo salir del lío? ¿Cómo salir del lío? Porque aún ganando... Y Occidente tiene que ayudarlo a buscar una salida. Aún ganando, no. Aún ocupando totalmente a Ucrania, es un lío. Totalmente. Sí, es un problema. No va a tener un problema interno. Sí. Era, en cierto modo, una
decisión de Ucrania y entrada a la Unión Europea va a generar el problema en la propia Rusia. Porque le acabo de decir, Rusia es un país de 13 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 4 horarios dentro del mismo territorio. Sí. La hora cambia 4 veces. Tiene 4 alfabetos. Es un territorio inmenso y enorme. Y hay muchos de esos países, muchas de esas naciones que quieren separarse de la Federación Rusa, incluyendo el caso de Chechenia, del mismo Azerbaiyán, quieren separarse. Y esto podría ser un detonante. Lo cierto es que Rusia, adentro de Rusia, va a comenzar a tener presiones que no tenía anteriormente. Podrá reprimirla un tiempo, pero al final terminarán venciéndolo. Sería peor. No terminarán venciéndolo, sí, necesariamente. Hay una obra, yo siempre se le he mencionado, la obra Brzezinski, de Brezhnev Brzezinski, fue un asesor de seguridad nacional del gobierno de Jimmy Carter, que planteaba, el libro es el tablero mundial, como lo llamaba, planteaba la idea de que Occidente hiciera que Rusia mirara hacia Europa y no hacia el Asia, como una manera de tener menos influencia sobre los países del Báltico o sobre todo el Asia, cosa que Rusia no hizo con Putin, todo lo contrario. Rusia, en cierto modo, se ha centrado donde está su Lebensraum, como yo diría, su eje de poder, fundamentalmente, y es en la unidad de ellos. Y recuperar eso que era aquel legado de Pedro el Grande, ¿no, verdad? De lo que era el imperio zarista, el imperio de los rusos, que ya es algo del pasado, innegablemente. Parte de la historia. Parte de la historia. Bueno, gracias, don Julián, por este recuento así de la historia y de lo que está pasando en esa parte del mundo, que nos ha tocado duramente a nosotros. Esperemos que cuando te vuelva a invitarme sea que ya vayamos a analizar un acuerdo. Los acuerdos. No solamente un cese al fuego, sino un acuerdo de salida de los rusos de Ucrania. No, pues no debe ser para tan lejos. Esperemos que así sea. Gracias, don Julián Roa, por su conversatorio aquí en Oye País, un analista de política internacional que hacía galas todas las semanas de estar con nosotros y para nosotros era una honra, pero sus múltiples ocupaciones lo han alejado un poco, pero está siempre a la mano cuando lo llamamos para analizar situaciones complejas como esta que ocurre ahora con la invasión rusa a Ucrania, no la guerra de Rusia y Ucrania. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Ucrania, la avanzada rusa y las negociaciones, así como conversábamos con Julián Roa sobre estos entretelones. En el escenario de guerra siguen los combates, al tiempo que siguen las conversaciones y los Estados Unidos involucrados en conversaciones con China para decirle a los chinos, por favor, no se metan, vamos a ver cómo le buscamos la vuelta a esto. Este tema y otros nos abre las puertas de las internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. La cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia para buscar un acuerdo de paz se desarrollaron por videoconferencia este lunes con una comunicación que resultó difícil, anunció Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania.
Irán atribuyó la autoría de una ronda de misiles que cayó ayer domingo de madrugada cerca de un amplio recinto del consulado estadounidense en la ciudad norteña iraquí de Erbil, señalando que era una represalia por un ataque israelí en Siria perpetrado hace unos días y en el que murieron 2 miembros de su guardia revolucionaria. El precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos se disparó 79 centavos en las últimas 2 semanas a un récord de $4.43 por galón debido al impacto de la invasión rusa a Ucrania. Tilby Lumber, analista de la firma Lumber Survey, dijo que el nuevo precio es 32 centavos mayor que el máximo histórico de $4.11 establecido el pasado julio de 2008. La Asamblea Legislativa de El Salvador suspendió el cobro de 2 impuestos a los combustibles por 3 meses y el arancel de importación de alimentos, esto como medidas para enfrentar la inflación que afecta a los salvadoreños. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Los invito para mañana nueva vez aquí en Color Visión para analizar nuevos temas de interés noticioso nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche.